Salamu alaikum, la paz con vosotros. Bienvenido a la segunda temporada de Nuevo Extraño. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la paz con vosotros, hermano. Es un placer para mí estar en esta segunda entrevista de la segunda temporada de Nuevo Extraño. En esta entrevista tenemos como invitado a un hermano que para mí es una entrevista muy especial porque, alhamdulillah, gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocerlo en persona y de ver, alhamdulillah, su generosidad y su cercanía, alhamdulillah. Así que, como siempre, sin más demora, vamos a pasar a conocerlo todos nosotros, inshallah. Salamu alaikum, Alejandro. ¿Qué tal Alaikum estás? salam wa rahmatullah. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alhamdulillah, todo bien, gracias a Dios. Me alegro, Gracias a Dios. alhamdulillah. Alhamdulillah. Quería comentarte para que los telespectadores vayan conociendo un poquito. Te voy a ir haciendo, inshallah, un par de preguntas, empezando como siempre, inshallah, por saber desde dónde contactas con nosotros. Bueno, pues estoy contactando desde Madrid. Desde Madrid, aquí estamos. Y bueno, pues nada, encantado de estar aquí compartiendo este rato contigo en Murcia y con el resto de personas que nos estén viendo desde cualquier parte del mundo. Alhamdulillah. Estás contactando con nosotros de Madrid y tu país de origen es España, o sea, Es España, naciste sí, sí, yo también en nací, Madrid. yo nací en Madrid. Yo nací en Madrid, mis padres son extremeños, pero yo nací en Madrid. Así que Alhamdulillah. español. Español de pura cepa. Y quería comentarte cómo es una persona nacida en España, con padres españoles, con familia española. ¿Cómo es que conociste el Islam? ¿Con qué edad conociste el Islam? ¿Cómo fue ese primer contacto que tú tuviste con el Islam? Pues el primer contacto que yo tuve con el Islam, yo debo decir que gracias a Dios yo no fui el primer miembro de mi familia que entró al Islam. Entonces yo partía de ventaja. Antes de conocer yo el Islam, o realmente como conocí yo el Islam, fue a través de mi familia. La primera que hizo la Shahada fue mi hermana mayor, realmente su marido, mi cuñado, fue el primero en la familia que abrazó el Islam, ¿no? Después de conocer, a través de un amigo suyo y demás, bueno, pues dio este paso tan importante. Después le Subhanallah. siguió mi hermana mayor, eh, después otra de mis hermanas, y luego pues ya di yo el paso, ¿no? Todo esto que así lo cuento muy rápido, realmente fueron años de Fueron años. proceso y de conocimiento. Y bueno, pues alhamdulillah, gracias a Dios, así es como yo di el paso, ¿no? Realmente yo conozco el Islam en el año 94 a través de, pues como digo, de mi hermana y de mi cuñado, pero claro, yo en aquel momento tenía 15 años. Entonces, bueno, pues mi cabeza estaba en otras cosas, ¿no? Y bueno, pues lo que ocurre es que durante los años siguientes yo fui viendo cómo mis hermanas que habían abrazado el Islam y mi cuñado, bueno, pues me gustaban muchas de las cosas que ellos hacían, en lo que creían, cómo veían la vida, cómo la enfocaban. Y entonces, bueno, pues fue un cúmulo de cosas, ¿no? Vas viendo los valores, la ética, incluso cómo dirigen sus vidas de una forma concreta, siguiendo determinadas directrices. Y todo eso, bueno, pues a mí iba calando en mí, iba descubriendo cosas que me iban agradando. Bien. Lo que ocurre es que, bueno, eso pues normalmente no es suficiente para dar este paso tan importante, ¿no? Es decir, puede que tú veas que algo te parece lo correcto, incluso, bueno, pues hablando de la vida en general, que te parece el camino a seguir, que te parece la verdad, pero luego necesitas algo más, ¿no? Entonces, como digo, cuando yo conozco el Islam a través de ellos, soy muy joven y mi cabeza está en otras cosas. Pasados unos años, yo empiezo a reflexionar un poquito más y a decirme a mí mismo, bueno, pues a lo mejor es el momento de profundizar y de tomar decisiones, ¿no? En este sentido, bueno, pues yo empiezo a leer muchos libros. eh, Gracias a Dios. Gracias a Dios, alhamdulillah. Tenía muchas ganas, mucha sed de conocimiento, de conocer, de saber. Y entonces, como digo, leí muchísimo, pregunté muchísimo. Incluso yo también, por mi forma de ser, traté de seguir un método como muy analítico, ¿no? Es decir, bueno, pues
Yo sabía que quería buscar la verdad, que quería encontrar a Dios, por supuesto, pero sabía que delante de mí había muchos sistemas de vida, había muchas creencias, muchas opciones. Entonces yo lo que hice fue, bueno, pues como digo, a través de ese método analítico tratar de decir, bueno, pues este sistema de vida me parece que tiene estas cosas buenas, en este sentido lo veo correcto, pero por esta razón, por esta razón, por esta razón, pues no acaba de convencerme o no acaba de cuajar para mí, ¿no? Este otro, Exactamente. pues lo mismo. Y así fui un poco descartando también, y en el Islam, alhamdulillah, gracias a Dios, no encontraba esas trabas, no encontraba esas dudas, no encontraba esos obstáculos. Es por esto que, bueno, pues llega un momento, cuando yo tengo 19 años, que como digo, después de leer mucho, de investigar, de preguntar, también mi propia familia me decía, ellos sabían de este proceso, ¿no? Y entonces me decían, bueno, ¿para cuándo, no? ¿Cuándo? Y porque, claro, me preguntaban, ¿y tienes alguna duda? Pues no, no tengo ninguna duda. Y bueno, pues entonces ahora lo lógico es dar este paso, ¿no? Pero siempre hay algo que te echa para atrás, ¿no? Es Mm, decir, es lógico. claro. Quería estar 100% seguro antes de dar el paso. Que Claro, creo que a eso mucha es, gente le eso pasa. A es, mucha es. gente le pasa que él, hay mucha gente que intuye que el Islam es la verdad, pero digamos que por tratarse de un paso tan grande, no es una decisión, digamos, pequeña. Va a cambiar el resto de tu vida. Entonces, por eso mucha gente se para a analizarlo bastante durante meses, años, si es necesario, antes de dar el paso, porque merece la pena esa decisión. Si es verdad que nosotros le invitamos a esa gente que está intuyendo que el Islam es la verdad, pero necesita un tiempo para analizar el Islam y darse cuenta de que de verdad el Islam, gracias a Dios, no tiene ninguna traba. Y todo lo que hay en el Islam, gracias a Dios, entra muy fácil al corazón. Y gracias a Dios nosotros los musulmanes sabemos que Dios nos ha hecho de una manera en la que nosotros nos inclinamos de manera natural a la religión de Dios. Nos inclinamos de manera natural al Islam. Entonces, alhamdulillah, que hay mucha gente que intuye que el Islam es la verdad, como tú lo hiciste, y después, posteriormente, necesita ese conocimiento que, alhamdulillah, en el Islam lo hay, para finalmente aceptar la verdad. Así que, alhamdulillah, que tú pasaste por esos procesos y cuéntanos cómo acabó la cosa. Efectivamente, como tú bien dices, hermano, es. Yo creo que con la gran mayoría de gente con la que habla sobre el Islam te reconoce que tiene todo el sentido del mundo, que es lógico, que es natural, es el camino natural de la vida, ¿no? Que te lleva a Dios y que te reconcilia y te hace estar en armonía con todo lo que te rodea y contigo mismo. Pero es cierto que cuando llega la hora o el momento de dar ese paso tan importante que es abrazar el Islam, como tú bien apuntabas, es una decisión tan importante eh, que sientes un poco el abismo de aquí no hay marcha atrás, es decir, yo voy a tomar esta decisión con todas sus consecuencias y estás convencido de que es lo mejor, pero aún así no deja bueno, pues es como cuando uno se tiene que tirar a la piscina y no sabe si está llena de agua o no. Entonces, bueno, pues como dices tú, llegó el momento, pues un día, como cualquier otro, me levanté, eh, en mi cabeza estaba, llevaba un tiempo, ¿no? El si daba este paso o no daba este paso, y ese día, alhamdulillah, gracias a Dios, pues decidí darlo, pero, pero no sé cómo decirte, es decir, no hay una razón específica que diga, bueno, pues es que esto me hizo ver tal cosa o tal otra, no. Decidí ir a casa de una de mis hermanas y allí hacer la shahada, el testimonio de fe delante de ellos, delante de mis hermanas, delante de mi cuñado. Al final, no debemos olvidar que todo estos son pasos que nosotros damos eh, y causas que nosotros vamos siguiendo, vamos buscando, pero al final es Dios quien guía. Entonces, sí, nosotros tenemos que dar pasos y si damos pasos no tenemos que tener la más mínima duda de que Dios nos va a guiar y de que Dios va a hacer que este momento se produzca, pero tenemos que tener la firme convicción porque así es que al final Él es el que nos dice ahora. Exactamente, justo te iba a comentar eso. Cuando estabas diciendo que no sé exactamente qué es lo que fue, yo estaba pensando para mí que yo sí sé lo que fue. Fue Dios. Está Dios, claro, está claro. Dios a través de esas cosas y me hace gracia, ¿no?
tú conociste el Islam en primera persona, no a través de los libros, sino a través de tu cuñado, a través de tu hermana. Tú conociste el Islam en persona, que es lo que básicamente hicieron los sahaba, ¿no? Los sahaba, los compañeros del profeta, vivieron lo que es conocer el Islam en persona, ver a Muhammad, que la pasa con él, sus modales, su ética, su moral, verlo todo en persona, su forma de vida. Entonces eso le atrajo al Islam. Y finalmente después ya se le predicó sobre el Islam y aceptaron el Islam. A ti te pasó algo parecido, alhamdulillah. Tú empezaste viendo al Islam, digamos, en primera persona. Después ya leyendo sobre el Islam terminaste de tener ya esa certeza que necesitabas. Y Allah en un día cualquiera, como tú dices, alhamdulillah, terminó abriendo tu pecho al Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gracias a Dios, de verdad. Me gustaría saber cómo con 19 años, subhanallah, que eras bastante joven, ha pasado mucho tiempo desde ese día. Gracias, gracias. No sé si nos podrías decir, sé que es una pregunta un poco incómoda, pero no sé si nos podrías decir cuántos años tienes. Tengo 41 años ahora, o sea, llevo más 41 parte de mi vida en el Islam, alhamdulillah, que la parte que no, relativamente, ¿no? Porque como nosotros sabemos, cuando somos niños somos musulmanes, alhamdulillah. Pero de forma consciente, digamos, bueno, pues efectivamente llevo más parte de mi vida en el Islam que fuera de él. Exactamente. Y quería preguntarte también si nos puedes decir a qué te dediques, cuál es tu profesión actual y digamos si el Islam te ha ayudado, cómo ha influido el Islam en tu vida con 19 años hasta ahora, tu profesión actual, ese proceso, por encima, una pincelada. ¿Qué es lo que te ha aportado el Islam? Y si ha habido dificultades con la familia, ¿qué nos podrías contar sobre este gran... Bueno, con respecto al tema de la gran familia, he de decir que soy un privilegiado, gracias a Dios, alhamdulillah, primero porque yo conocí el Islam a través de ellos, entonces al no ser el primero, y además porque gracias a Dios mi familia es una familia muy tolerante, que no nos ha puesto ninguna traba, todo lo contrario. Además he de decir que, alhamdulillah, después de mí entraron más personas de mi familia al Islam, otra de mis hermanas, Gracias a Dios. otro de mis cuñados. Toda la familia, yo creo, porque has dicho, no sé cuántas hermanas soy ni hermanos, pero yo Somos creo muchos, es que somos muchos. Entonces, no Sí, toda la ¿no? Pero familia, casi todo. pero gran parte, alhamdulillah. Y bueno, Gracias a también finalmente mi madre, alhamdulillah, gracias a Dios. Entonces, Alhamdulillah. por eso, todo lo contrario, en lugar de inconvenientes y obstáculos, todo lo contrario. Ha sido una facilidad, tanto cuando no eran musulmanes como evidentemente cuando lo han sido, y la parte de mi familia que sigue sin ser musulmana, también, de verdad, una maravilla, gracias a Dios. Es decir, todas las facilidades del mundo, el entendimiento, la comprensión. Entonces, en ese sentido, yo sé que soy un privilegiado, porque sé que no es la situación de muchos hermanos y hermanas que en este sentido se encuentran problemas, ¿no? Bueno, pues cuando yo entro al Islam con 19 años, bueno, pues todo tiene su proceso, ¿no? Y entonces es un proceso también bastante natural. Es decir, mi vida cambia, claro que sí, mi interior es otro en el sentido de que yo conozco cuál es la verdad, conozco cuál es el camino a seguir, pero evidentemente no todo cambia de una manera drástica, es decir, no eres Alejandro con 19 años hasta ese día de una manera y a partir del día siguiente pues completamente distinto, ¿no? Y además creo que tampoco debe ser así. El cambio debe ser progresivo, sin pausa, pero sin prisa, ¿no? Es decir, para que sea un cambio firme. Yo, por supuesto, bueno, pues seguí con muchísimas cosas de mi vida, con mis amigos de toda la vida, con mis estudios, por entonces estaba estudiando la carrera, soy ingeniero industrial, actualmente de hecho trabajo como tal, como ingeniero en mantenimiento de instalaciones eléctricas, y bueno, pues yo seguí estudiando, seguí compartiendo tiempo con mis amigos, con mi familia, seguí aprendiendo, seguí profundizando en el Islam, madurando mi fe. Yo siempre digo que el momento en el que haces la shahada, en que abrazas el Islam, es un momento de una fe altísima, mashallah, de verdad, es en el que sientes como estás en las nubes y tu fe es muy muy alta, sin tener mucho conocimiento. Y sin embargo, poco a poco, según va pasando el tiempo, lo que vas teniendo es, quizás esa fe no está tan alta, digamos, a esos niveles, pero se compensa con esa madurez, con ese conocimiento mayor y demás, ¿no? Bueno, pues poco a poco van pasando los años, como digo, en ese proceso de madurez en todos los sentidos, y bueno, pues luego, por supuesto, empiezo a trabajar, me caso, alhamdulillah, y bueno, pues doy gracias a Dios, por supuesto, por estar felizmente casado hoy por hoy, alhamdulillah, espero que sea para siempre.
Y bueno, pues Amén. tengo dos niños, tú los conoces, dos niños pequeños, que son una Dos bendición. maravillas de niños. Dos maravillas de niños. De verdad que sí, alhamdulillah. Que Y Dios los bueno, pues bendiga. durante todo este tiempo, en la faceta de la vida en que me he ido encontrando, pues así ha sido también mi vivencia en general y mi vivencia del Islam, ¿no? Es decir, al final, pues no es lo mismo cuando estás soltero, cuando eres estudiante, cuando te pones a trabajar, cuando te casas y todavía no tienes hijos, cuando ya tienes hijos. Bueno, pues tienes que ir un poco combinando para tener ese equilibrio en tu vida, en todas las facetas, en todos los aspectos de ella, ¿no? Claro, y el Islam, gracias a Dios, yo creo que lo que nos aporta y lo que te aportó a ti, como estás comentando, como nos aporta a todos los musulmanes, lo que el Islam nos aporta es que te traza el camino muy bien trazado. Es decir, sabes de dónde vienes, sabes por qué estás aquí y sabes a dónde vas. Es decir, tu dirección está muy clara. Entonces, eres consciente, porque Dios te avisa, de que en esta vida se te va a probar con tus bienes, se te va a probar con tus hijos, con tu esposa, con todo lo que tengas, se te va a probar. A veces va a tener más y a veces va a tener menos. Entonces ya vas avisado. Entonces el Islam te aporta esa dirección, ¿no? Esa confianza de saber a dónde ver, que te aporta equilibrio en todos los aspectos de tu vida. Como tú decías, cuando estás soltero, cuando empiezas a trabajar, cuando te casas, cuando tienes niños, en todas las facetas de tu vida, te aporta equilibrio. Y me ha gustado mucho lo que has dicho, y lo he hablado con bastantes hermanos, de que cuando abrazamos el Islam, sentimos una sensación súper fuerte, ¿no? Una fe muy, muy fuerte. Y quizás no tenemos mucho conocimiento, ¿no? Y después, según pasa el tiempo, quizás esa fe, esa sensación en el corazón no es tan fuerte, pero adquirimos más conocimiento y tenemos más madurez. Eso es algo que nos pasa a muchos hermanos. Y lo que invito a los hermanos que nos están escuchando, y a mí el primero, es que tenemos que luchar, ¿no? Tenemos que luchar por volver a sentir esa sensación que sentíamos cuando hicimos la shahada. Se puede volver a Esa sentir, llama se de la puede volver fe. a sentir con esfuerzo, ¿no? Con obras voluntarias. Siempre se tiene que, inshallah, luchar por tener una cercanía a Dios, por tener una cercanía a Dios. Y bueno, ya, sí, me querías comentar algo y ya Sí, si te quería quieres, comentar que inshallah, al final eso, vamos. no hay que olvidar que esa fe, esa llama de la fe y esa emoción, al final no deja de ser un regalo de Dios, alhamdulillah. Y entonces, no tiene que ser un fin en sí mismo, pero sí que es como digo, es un regalo, es una consecuencia que Allah te da en determinados momentos. Uno de ellos es el que estamos viviendo ahora mismo, Ramadán. Y bueno, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovechar este momento que es especial y que te permite volver a revivir y sentir la intensidad de esa llama un poco, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Y bueno, Alejandro, para ir finalizando, inshallah, no sé si querías comentarnos algún tipo de consejo para los hermanos que nos están escuchando, por ejemplo, ahora que estamos en Ramadán, cualquier consejo que se te venga a la cabeza. También, inshallah, si quieres hacer publicidad de tu asociación, cualquier cosa, lo que se te venga a la cabeza para finalizar la entrevista, inshallah. No, más que publicidad de la asociación, yo siempre animo a los hermanos y las hermanas es que se acerquen un poco a ese mundo asociativo, a la asociación que tengan cerca de sus casas, porque siempre es mucho mejor vivir el Islam, como todo, vivirlo en grupo, en equipo, y te va a ayudar a entender mucho mejor las cosas, a vivir todo con mayor intensidad y a contribuir no solamente al bienestar de la propia comunidad musulmana, sino al bienestar de la sociedad en general, ¿no? Entonces, creo que es un fortalecimiento de tu fe y es un fortalecimiento de tu práctica del Islam. Por eso yo soy de la Asociación Taiba aquí en Madrid, pero animo a que todos los hermanos y hermanas, allá donde estén, se acerquen a la asociación más cercana que tengan y, bueno, pues participen de ella, porque es una experiencia inolvidable, siempre. Y Alhamdulillah. como consejo práctico, yo diría que busquen ese equilibrio. Alhamdulillah, el Islam es equilibrio, equilibrio en todas las facetas de tu vida, en todos los momentos de tu vida, en tu relación con Dios, en tu relación con los demás, en tu relación contigo mismo, y tienes que buscar ese equilibrio que te aporta el Islam, en todo momento. Dedicar tiempo a la vida espiritual, a tu relación directa con Dios, dedicar tiempo a la familia, a tus padres, a tus hijos, dedicar tiempo al trabajo, dedicar tiempo al estudio. Es decir, guardar ese equilibrio y alhamdulillah en el Islam, con esa paz mental, con esa serenidad, con esa tranquilidad que te da el saber, conocer el propósito para el que estás en esta vida, y las pautas, cómo regular todo,
de verdad es muchísimo más fácil y realmente es cuando tienes una vida plena. Alhamdulillah, gracias a Dios. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gracias a Dios, aquel que nos ha guiado a esta forma de vida y nos ha guiado al Islam, como tú bien dices, subhanallah. Bueno, Alejandro, toca despedirse. Te doy de nuevo las gracias por haber aceptado la entrevista. Le pido a Allah que nos podamos reunir, inshallah, otra vez en persona dentro de poco. Y le pido a Allah que esta entrevista, inshallah, sea de beneficio para muchas personas, inshallah ta'ala. Así es, amén, amén ya Rab. De acuerdo. Cuídate mucho, hermano, Vale. un abrazo muy fuerte. Estamos en contacto. Salam alaikum. Assalamu alaikum. كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه